Hola, curiosas y curiosos. ¿Tienes instalada FaceApp? ¿Es peligrosa? ¿Tiene riesgo al ser una app rusa? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! FaceApp es seguramente hoy en día la app más viral del mundo. Una app que hace muy bien su función, transformarte a viejo gracias a su inteligencia artificial. Pero FaceApp también es un producto de una compañía rusa que envía fotos desde tu dispositivo a sus servidores y que retiene los derechos para usarlas a perpetuidad, para siempre, y que realiza inteligencia artificial con aparente magia negra sobre nuestras fotos. Y por ello, la reacción sobre FaceApp de la opinión pública se ha puesto en marcha, con historias ansiosas y raras y con tweets que te advierten de sus encantos y sus posibles peligros. Pero bueno, quizás es mejor que te guardes ese temor y esa ira para peligros más grandes. Pensad que FaceApp ya se volvió viral cuando se lanzó en el año 2017 e impulsó en ese momento un debate sobre su privacidad bastante similar al de la actualidad. Eso sí, fue un debate mucho más silencioso. Pero en comparación con Meitu, la otra app viral de transformación facial, FaceApp fue franca respecto a su recopilación de datos. Y es que al menos FaceApp, a diferencia de Meitu, no accedió a la información de tu GPS y de tu tarjeta SIM. Por cierto, Xiaomi compró Meitu hace unos meses. Pero bueno, la última polémica de FaceApp sucedió cuando un tuit, que por cierto ya ha sido eliminado, afirmó que FaceApp cargaba todas tus fotos del carrete a la nube. Y claro, eso ya era más alarmante. Pero FaceApp negó esta afirmación y varios expertos en seguridad han confirmado que esto no es verdad. Y es que FaceApp recopila sobre la foto que le pidas manipular y ninguna más. Aparte, la compañía afirmó que elimina la mayoría de las imágenes de sus servidores dentro de las 48 horas posteriores a la carga, aunque sí es cierto que no hay forma de confirmar si esto es realmente así. Además, si deseas que FaceApp elimine todos tus datos de sus servidores, lo puedes hacer. Y es que puedes enviar una solicitud dentro de la aplicación y para ello solo debes ir a configuración, soporte, informar de un error y poner privacidad en el asunto. Sobre esto mismo, Yaroslav Goncharov, fundador de FaceApp, dijo en un comunicado que su equipo de soporte está actualmente sobrecargado, pero que estas solicitudes tienen prioridad absoluta en la plataforma. Y además afirmó que están trabajando en la mejor interfaz de usuario para eso mismo. Pero está claro que esas medidas no hacen que FaceApp sea un parangón sobre la privacidad de datos, ni mucho menos. Y es que si bien la forma en la que se administran las fotos es aceptada según las reglas de Apple, por ejemplo, y eso es ya decir mucho, pero FaceApp no deja suficientemente claro para los usuarios que estén enviando sus fotos a un servidor. Por ejemplo, Will Stafford, investigador de seguridad y desarrollador de Guardian, una aplicación de firewall para iOS, comentó que los usuarios siempre tienen el derecho de saber todo esto. Aún así, es importante tener en cuenta que mientras FaceApp tiene su hogar en San Petersburgo, sus servidores están basados en los Estados Unidos. Y seguro que eso no lo habéis visto por televisión, ¿verdad? Y así, la compañía dijo en un comunicado que los datos del usuario no se transfieren a Rusia. Y es que como casi todas las grandes apps del mundo, entre ellas Twitter, FaceApp utiliza la nube de Amazon. Y tienen al menos una razón plausible para hacerlo. Y es que la potencia de procesamiento requerida para aplicar un filtro de este tipo en tu cara es más manejable en el servidor de Amazon, el llamado Amazon S3, que directamente en tu dispositivo. Porque los dispositivos iPhones y Android más recientes tienen capacidades de aprendizaje automático incorporadas en su hardware. Pero la mayoría de los 80 millones de usuarios de FaceApp disponen de smartphones más antiguos y por lo tanto menos eficientes, por lo cual la app no funcionaría bien en todos los dispositivos. Entonces, ¿qué ha cambiado desde 2017? Desde su lanzamiento. Pues por parte de FaceApp no mucho, la verdad, pero está claro que el mundo a nuestro alrededor se ve muy diferente.
Y es que en los últimos tiempos el fantasma de la injerencia rusa ha planeado sobre las democracias occidentales. Las alarmas saltaron durante la campaña electoral estadounidense de 2016, cuando diversos medios de comunicación revelaron los preocupantes lazos entre el equipo de Trump con miembros del Kremlin y con ello la existencia de una estrategia virtual para influir en la opinión pública estadounidense. Desde entonces, el peligro de la interferencia rusa ha estado presente en multitud de procesos electorales europeos, y por ello, incluso una aplicación de filtro tonta como FaceApp se convierte en un posible peligro, en una posible amenaza, pero vamos, no hay duda de que hay mucho de paranoia en todo esto. Y es que la conciencia mundial de los peligros del reconocimiento facial ya ha llegado a la opinión pública. En este vídeo de aquí, del canal Ciencias de la Ciencia, por ejemplo, hablé de las deepfakes. Os lo recomiendo. Y es por ello que la idea de que valga la pena proteger los datos personales ha ganado una atracción real e inmutable. Por lo tanto, está claro que debes hacerte preguntas acerca de FaceApp o de cualquier otra aplicación. Y es que debes ser extremadamente cauteloso sobre qué datos eliges compartir con estas apps, especialmente con algo tan personal como una foto de tu rostro. Pero la idea de que FaceApp es de alguna manera excepcionalmente peligrosa y es que amenaza con disimular el problema auténtico. Y es que todas las aplicaciones, todas, merecen este nivel de escrutinio, incluidas y especialmente las que más utilizas. Por ejemplo, Christine Bannon, asesora de protección al consumidor en el Centro de Información de Privacidad Electrónica, afirmó lo siguiente: la gente le da acceso a sus fotos a muchísimas aplicaciones diferentes y creo que FaceApp está recibiendo atención por ser simplemente rusa. Pero esto definitivamente no es un problema único de FaceApp. FaceApp es parte de un problema de privacidad más grande. Y si no, vamos a hablar de la red social más famosa, aquella que además tiene un nombre similar a FaceApp. Hablemos de Facebook. Pensad que Facebook tiene casi 2.500 millones de usuarios activos mensuales respecto a los 80 millones de usuarios de FaceApp. Y Facebook también aplica el reconocimiento facial a las fotos que esos usuarios cargan en sus servidores. Además, también impulsó activamente una VPN que le permitió rastrear la actividad de cualquiera que la hubiese instalado, incluso no solo dentro de la aplicación de Facebook, sino también desde cualquier lugar en tu teléfono. Eso sí, pagaba a los usuarios por poder hacer esto. Y cuando Apple finalmente prohibió esa aplicación, Facebook la introdujo nuevamente por la puerta de atrás. Y eso fue antes de que llegasen las violaciones de privacidad que provocaron la mayor multa de la historia por valor de 5.000 millones de dólares. Pero parece que a la gente solo le preocupe FaceApp. La gente ha expresado su preocupación por los términos de servicio que incluye FaceApp, incluso hablando de ella como si fuera la peor o única aplicación que hace eso. Y es que las cláusulas de la aplicación establecen de una manera bastante ambigua y superficial que los usuarios otorgan a la empresa una licencia perpetua y revocable no exclusiva, sin royalties, totalmente pagada y con licencia transferible para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar los resultados obtenidos. Y como os he dicho al principio, también se decía que guardaba todas las fotos que tuvieses en tu carrete. Pero una investigación posterior lo puso en duda, y es que, en principio, solo accede a la imagen que se va a tratar digitalmente. No obstante, el servicio te permite utilizar la app sin necesidad de registrarte, aunque ofrece, siendo este su verdadero modelo de negocio, la posibilidad de suscribirte para obtener mejoras, como tener acceso a otros filtros, pero estos son de pago. Pero también puedes hacer el mismo ejercicio con Facebook, porque si lees los términos de servicio de Facebook podrás ver que también dice que cuando compartes, publicas o cargas un contenido que esté cubierto por derechos de propiedad intelectual, como pueden ser fotos o vídeos, le otorgas a Facebook una licencia no exclusiva, transferible, con licencia sin derechos de autor mundial para alojar, usar o bloquear su configuración de privacidad en Facebook. Y obviamente no solo es Facebook. Y es que, como os he dicho en varios vídeos, actualmente Facebook es
posiblemente la red social más segura del mundo. Y es que hay otras aplicaciones sospechosas. Mira, por ejemplo, Life 360, una aplicación de seguimiento familiar que convierte los datos del usuario en ingresos a través de publicidad y asociaciones. O también la famosa red social TikTok, la app con su sede en China que también recopila y guarda todos tus contenidos. Y además proviene de un país con una historia condenatoria en abusos sobre el reconocimiento facial. Pero hay muchísimos ejemplos. Pensad que durante años los transportistas estadounidenses vendieron datos detallados de ubicación de sus clientes sin consentimiento explícito. Además, como lo señaló la reportera Shoshana Wodinsky de la revista Adweek, FaceApp envía sus datos a DoubleClick, la empresa publicitaria propiedad de Google. Y ojo, también envía sus datos a Facebook y también a muchos otros. Así que, recapitulando, ¿pero deberíamos estar preocupados por FaceApp? Pues por supuesto, pero no más que cualquier otra aplicación que ingrese en tu biblioteca de fotos o en cualquier otra parte de tu teléfono. Lo que os recomiendo es que os lo penséis antes de probar cualquier aplicación, aunque eso ya sé que no es muy realista. Entiendo, y soy el primero, que la gente quiere usar servicios atractivos y nunca leen una aburrida política de privacidad antes de hacerlo. Al final, las personas deseamos divertirnos con sus fondos y sus imágenes. Y últimamente han aparecido miles de productos de reconocimiento facial y análisis de imágenes. Por lo tanto, quizás sería interesante pedir regulaciones sobre datos biométricos. Y sobre todo, antes de promover el pánico en la opinión pública, lo que se debería hacer es concienciar a la gente sobre cómo mejorar su privacidad. Porque lo que está clarísimo es que nuestros datos tienen mucho valor, muchísimo. Así que piensa dos veces sobre a quién se los darás estos datos, independientemente del país en el que se encuentre o que sea la app más tonta e inocente que te pueda parecer. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Y a vosotros tenéis una cierta paranoia sobre todo esto? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de las deepfakes y en este os explico qué les pasa a los adolescentes con Facebook. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.